Hola, ¿qué tal? A partir de hoy estrenamos una nueva fórmula en este inicio de Jaque Mate. La vamos a testar hoy. Si vemos que nos gusta, pues dejamos de hacerla, que tampoco somos masocas. La gracia es que tú vas a elegir el tema con el que yo abro el programa. En mi Instagram, @carlos.carolu, ya que te hago la promo, te propongo 4 asuntos y tú votas el que prefieres. El primer temita que habéis elegido es el del hombre que está más caliente que el queso de un San Jacobo. Manuel, el pensador de la ira de las tentaciones. Si no viste lo del jueves, apaga la radio, que a ver, que sé que está mal porque es la mía y tampoco es cuestión, pero porque te hago un spoiler más grande que las deudas del Barça, o sea que apaga la radio. Lo que ocurrió es que Manuel se tuvo que enfrentar al comportamiento misógino que ha tenido en el programa, ya que su novia, con buen criterio por otra parte, pidió verle para echarle en cara a sus actitudes. Desde aquí hemos criticado la idoneidad de tomar a reality como una escuela en igualdad entre hombres y mujeres. La verdad es que tampoco era esto el 8M en la Isla de las Tentaciones. Pero aquí quiero romper una lanza en favor de Telecinco. En la noche del jueves mostrar lo que debe ser la reacción frente al machismo, frente a las actitudes machistas en una pareja. La mejor reacción es la de atacarlo, poniendo en evidencia sus actitudes, sus comportamientos asquerosos y humillar esos comportamientos asquerosos. El problema ya de por sí es el casting. A ver, el problema del programa es el casting. La televisión, desde el minuto 1, no debe mostrar comportamientos machistas. Es que ni uno solo. Eso todavía, pese a lo que podamos hablar de que aparece Twitch, aparece YouTube y otras plataformas de contenido, la televisión es todavía el altavoz poderoso que ejerce una labor que debe ser la de informar, la de entretener, pero también la de formar. Formar en igualdad. Eso es lo que se trata. ¿Por qué no? No. Manuel no es el Superman del 8M. No es ejemplo de nada. Ni debe serlo. Le voy a decir una frase que solo entenderán los que hayan visto ese capítulo de la Isla de las Tentaciones, que es: Manuel no es la manita, es el machismo. El machismo relajado. Bueno, bienvenidos a Jaque Mate. ¿Cómo estáis? Espero que estéis un poquito menos tensos, que la situación política en más de una comunidad. Te puedo decir más de una comunidad porque esto empezó como un lío murciano y al final, ¿cómo no? Es que, ¿cómo no? Por otra parte, alguien le quitó el protagonismo. Te voy a contar lo que pasó, por si todavía no te has enterado. Yo no sé dónde estás viviendo, pero puede que no te hayas enterado. Te lo voy a contar, por si acaso. El miércoles 10 de marzo, anuncia Ciudadanos que rompe el pacto de gobierno con el PP en Comunidad y Ayuntamiento de Murcia y que se va con el PSOE. Y que PSOE y Ciudadanos van a presentar una moción de censura en la cual Ciudadanos presidirá la comunidad y PSOE presidirá el ayuntamiento. Le están quitando al PP uno de sus bastiones. El PP lleva en el poder desde 1995. Ese día, parafraseando nuestro título del programa, se dijo: jaque mate de Ciudadanos al PP. Esa era la clave. Bueno, como la vida es una vida apasionante, compleja, pues no se podía quedar ahí. Porque tuvo que entrar en escena, ¿quién sino? Isabel Díaz Ayuso desde Madrid, que tuvo miedo o tuvo la oportunidad perfecta para clavar su estrategia, no sabemos cuál de las dos, y anunció que convocaba elecciones. Rompía unilateralmente con el gobierno de Ciudadanos. Ignacio Aguado decía que era una traidora, todo muy bonito, y convocaba elecciones.
El problema es que el decreto de convocatoria de elecciones y disolución de la Cámara se publica en el boletín oficial a las 12 de la noche y eran las 12 de la mañana. Ya quedan 12 horas para publicarse esa suspensión, esa disolución de la Cámara. ¿Qué ocurrió? Que Más Madrid y PSOE se adelantaron y plantearon dos mociones de censura diferentes. Cuando hay una moción de censura en trámite, no se pueden convocar elecciones. Por lo tanto, lo que empezó como un caos murciano es ahora un caos judicial, porque lo va a ser judicial, madrileño. Murcia iba empatada o perdiendo incluso en la popularidad, decidió contraatacar. ¿Y cómo contraatacó? El viernes fue una jornada de locos. Empieza por la mañana cuando el PP anuncia que 3 diputados de los 6 que tiene Ciudadanos en la Asamblea de Murcia se han opuesto al partido, se van del partido o les invitan a irse, asumen como consejeros del gobierno del PP y la moción queda en nada. Y en esa estamos, de momento. Porque por la tarde se anuncia que hay 3 diputados díscolos de Vox, sí de Vox, que se están planteando apoyar la moción de PSOE y Ciudadanos. Es decir, 3 menos 3, 0. O sea, nos quedamos en el mapa político, nos quedamos en el mapa numérico que teníamos antes de que ese anuncio por la mañana. Ahí estamos, no ha habido más movimiento. Han asumido carteras ya los consejeros de Ciudadanos, los tránsfugas, porque ese es el nombre y porque además PP, Ciudadanos y PSOE suscribieron un acuerdo antitransfugismo por lo de Adelante Andalucía, un pacto que ahora se ha roto, que PP ha hecho lo mismo, básicamente. Así que ese es el plan que tenemos. En Castilla y León, el PSOE le dijo: oye, Ciudadanos, ¿vosotros queréis venir con nosotros? Y Gea de momento ha dicho que no, pero además de dónde acaba Gea porque el otro día le pillaron saltándose la medida del COVID. O sea, vamos a ver cómo acaba esto. Y en Andalucía, PP y Ciudadanos dicen que se quieren mucho y que aquí no busquen problemas porque aquí está todo maravillosamente bien. Y con esto, que yo he intentado explicar más o menos porque es un caos y durante el programa puede cambiar algo, con esto viene el análisis ahora. Y el análisis lo tienen Ángela y Antonio. Hola Ángela, hola Antonio. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que la situación, este caos expansivo que empezó en Murcia, como bien dices, con esta moción de censura propuesta por Ciudadanos y PSOE, pues ha tenido repercusiones y reacciones bastante brutales, ¿no? Aunque la situación está un poco indeterminada, porque como tú bien dices, hay una situación un poco compleja y es que durante la convocatoria de unas elecciones, como ha llevado a cabo Díaz Ayuso, no se permite la convocatoria de elecciones si está en tramitación una moción de censura. Por lo tanto, este conflicto seguramente acabe en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y quién sabe, algunos pronostican que ante el Tribunal Constitucional por vulneración de algunos derechos fundamentales. Antonio. A ver, porque no escuchamos a Antonio, no sé si... Antonio, si estás hablando... ¿Me escucháis? Ahora, Antonio. Vale. Bueno, como decía, el movimiento que, como comentabas, ha empezado Ciudadanos en Murcia, al final, pues, le salió mal. Recordemos que esto empieza con un caso de corrupción que del PP, que Ciudadanos denuncia y que, por tanto, rompe ese gobierno regional. Pero ocurre que 3 diputados de Ciudadanos pues deciden desmarcarse del partido, ¿no? Y esto básicamente lo que ha conseguido es acelerar el proceso de descomposición de Ciudadanos. Que de hecho ya desde este gran fallo en Murcia con esta moción de censura, pues ya muchas encuestas le están dando a nivel nacional muy pocos diputados, prácticamente extraparlamentarios, y en el caso de la Comunidad de Madrid ya alguna le da fuera de la Asamblea. Bueno, de hecho en Madrid, como decía Ángela, veremos qué pasa al final. Parece que tiene más pinta de que vaya a haber elecciones antes que moción debido a los tiempos y debido a que los partidos parecen incluso más proclives a realizarlas. Pero igualmente el resultado no será muy diferente al que está ahora, sí, con la bajada de Ciudadanos drástica y una subida consiguiente de PP y Vox. Y probablemente quizá una parte también del PSOE. Pero la verdad es que este movimiento, que parecía ser pues un movimiento
táctico de Ciudadanos para, digamos, desmarcarse de la corrupción y ser como ese partido de derecha limpio, lo que ha hecho ha sido terminar de darle la estocada que le faltaba para desaparecer, ¿no? Y de hecho ya hay varios miembros de Ciudadanos que están yéndose, como decía, el transfugismo. El mismo Partido Popular, creo que era a través de Egea, animaba a los militantes, a los cargos de Ciudadanos a que fueran transitando hacia el PP. Y la verdad es que es un final muy parecido a su inicio, porque recordemos que Ciudadanos empezó también nutriéndose de mucho tránsfuga, nutriéndose de mucho antiguo cargo del PP y sobre todo de UPyD. Y la verdad es que el final está siendo muy parecido a su principio. Es que la verdad la estrategia de Ciudadanos en un momento era buena, lo que pasa es que no se veía que iba a pasar esto. Pero la estrategia era tomar poder al fin y al cabo, es decir, tener por primera vez el mandato de un gobierno, es decir, presidir un gobierno autonómico. Que eso es algo Ciudadanos que ni en sus mejores momentos lo había conseguido. Sí, el problema fue quizás no tener en cuenta la repercusión que iba a tener esto en Madrid y sobre todo, bueno, el no tener, como se ha visto, el control de sus diputados, que esto al final en una situación así es fundamental. No puedes ir a una moción de censura contra tu socio de gobierno si no estás 100% seguro de que tus diputados van a apoyarle, de que están todos, digamos, a favor de realizar esta moción, ¿no? Que al final es lo que ha ocurrido, que lo que había, digamos, entre comillas, mandado a la dirección del partido Murcia, lo que estaba apoyando el partido a nivel nacional, no es lo que después estaban apoyando varios diputados. Yo es que creo y pienso que el movimiento, la moción de censura, bueno, el intento de moción de censura planteado por Ciudadanos y por el PSOE es algo que estaba un poco ya, que se veía venir, ¿no? Tanto por la crispación interna, en el caso de Madrid, entre Aguado y Ayuso, los numerosos casos de corrupción que ahora Aznar y Rajoy han sido llamados por la Audiencia Nacional por el asunto de la caja B, la gestión de la pandemia. En fin, yo creo que era el escenario perfecto para que se diera esta situación, al menos en el caso de Madrid. Y hablando un poco del transfugismo del que hablaba Antonio, el que fuera senador y secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, pues ya se ha despedido de la formación naranja y se ha, digamos, mudado al PP. De hecho, lo dejó claro en su cuenta de Twitter, poco menos que criticando la gestión de Inés Arrimada, aludiendo a que el partido, la formación naranja, como ya digo, se ha convertido en una muleta del sanchismo, algo que él entiende que no se corresponde con la idiosincrasia del partido. Y hablábamos antes de encuestas, de las encuestas que comentaba Antonio. ¿Cómo veis el futuro de Ciudadanos a partir de ahora? Porque yo creo que Ciudadanos es el único partido en el que consigue que las dos principales posturas estén cabreadas. O sea, no hay nadie contento en ese partido ahora mismo. Yo lo que no sé es cómo siguen sin matarse, no siguen sin matarse vivos, como pasó en el PSOE hace unos años. Bueno, parece que por ahí puede pasar quizás el futuro, ¿no? Porque ya se está hablando de que los sectores críticos de la actual líder Arrimada estarían preparando algún movimiento para intentar cambiar la situación, pero la verdad es que ahora mismo la situación parece muy complicada para Ciudadanos y yo creo que es muy probable que, bueno, quizás no desaparecerá porque realmente, aun teniendo algunos votos, pues puede siempre conseguir algún escaño por Madrid o por Barcelona, pero podemos estar hablando de una fuerza con menos de cinco escaños. A lo mejor puede conseguir un par por Madrid, alguno por Barcelona y alguno otro en otra ciudad, con lo cual sería prácticamente una fuerza completamente irrelevante, ¿no? Más bien, digamos, al mismo sentido que Más País, que tiene, es verdad, diputados, pero no es relevante y está siempre al borde de la desaparición. Sí, yo pienso un poco como Antonio, que siempre se encuentran como al filo de la navaja. Dentro de siempre que hemos tenido que hablar de Ciudadanos, siempre he usado el mismo concepto, que es esa indeterminación, ese no saber muy bien en qué plano juega, y al final pues creo que eso es lo que le está llevando ahora mismo, o por lo menos permanentemente, hasta el filo de la navaja. Ya lo hemos visto en las elecciones catalanas, como ese descalabro, pues al igual que el sufrido por el PP, pues creo que hace que la necesidad de una regeneración efectiva de una vez por todas se hace mucho más necesaria si no quieren al final no desaparecer, pero ya perder total repercusión. Veremos a ver qué es lo que sucede con la estrategia de Ciudadanos para, ya digo, reconvertirse y redefinirse como un verdadero
partido político y no como un péndulo. ¿Y creéis que es posible la absorción del PP? Que es otro de los temas que se ha escuchado últimamente. Yo la solución como tal la veo muy complicada, lo que sí, pues, bueno, como estamos viendo, ¿no? De que altos cargos de Ciudadanos vayan yéndose poco a poco hacia el PP y que el partido acabe desapareciendo por sí mismo. De hecho, el mismo Arcadio Espada, ya uno de los fundadores de Ciudadanos, publicó recientemente un artículo en el que, digamos, pedía una disolución del partido, digamos, para evitar ya esta descomposición que estamos viendo, ¿no? Y pedía eso, una muerte digna antes de caer más aún en la descomposición. Yo creo que esa sería, digamos, el futuro más probable, ¿no? Que primero desaparezca Ciudadanos en vez de ser absorbido por el PP. Porque la verdad es que ahora mismo tampoco tiene el PP una necesidad de absorber a Ciudadanos y sería ahora mismo también un poco innecesario, sobre todo también tener que incorporar pues a todas estas personas importantes ciudadanos que también querrían algún tipo de visibilidad dentro del PP. Yo como estrategia la veo un poco complicada el tema de la absorción, pero sí a lo mejor una fusión en el sentido de cumplir con ese compromiso de esa derecha o centro-derecha unida que tanta ansia tiene de luchar y de plantar cara a lo que ellos denominan sanchismo. Yo creo que sí, eso es lo que pretenden. Creo que una negociación, una fusión, creo que sería probablemente una de las mejores soluciones. Pero como ya dice Antonio, los puntos en conflicto son bastante grandes y no sé yo hasta qué punto le convenga en cuanto a marketing político asociarse uno con otros. Quizá que el PP con esa bandera tan enorme de corrupción y Ciudadanos con esa indeterminación, quizás la conjunción no sea la mejor. Pero si se reinventan y consiguen lavar un poco su imagen, creo que sería una buena fórmula para que la derecha del país pues esté verdaderamente comprometida y no de esa imagen tan difusa. Os voy a decir una palabra. A ver qué me decís cuando os la diga. Bueno, en realidad son unas siglas. UPyD. Efectivamente, UPyD no deja de ser el mismo proyecto que es ahora Ciudadanos, básicamente, y parece que va a acabar con un resultado bastante parecido. Como estamos diciendo, además de hecho, Ciudadanos, pues como decía antes, se nutrió al principio mucho de militantes y sobre todo de altos cargos de UPyD. Por ejemplo, recuerdo el caso de Nacho Prendes, que era el líder de UPyD en Asturias y que de un día para otro pasó a ser lo de Ciudadanos y ha sido de hecho el que ha estado en los últimos años de representantes ciudadanos en la mesa del Congreso de los Diputados. Y en ese sentido también ha habido muchísimos cargos más, pero también, bueno, de casos como el de Toni Cantó, que ahora se habla mucho, que quizás sí fue de esos que se unieron a Ciudadanos una vez ya UPyD estaba prácticamente desaparecido. Como decías, yo creo que, claro, no va a haber una solución de este modo, igual que tampoco pasó con UPyD, básicamente porque al PP ahora mismo, como decías, no le conviene, no tiene ninguna razón para hacerlo. Realmente puede dejar que se desangre, que desaparezca, y luego sí quedarse con algún resto que quede visible de Ciudadanos para sus propios beneficios. Ahora mismo quien tiene que actuar es Ciudadanos, que es el que está al borde de la desaparición, mientras PP y Vox pues miran y ven cómo sus resultados mejoran en las encuestas, ¿no? Ángela. Pues sí, totalmente. Yo creo que esa es la imagen de la que tiene que huir Ciudadanos, ¿no? De ese UPyD, de ese fantasma que efectivamente es su antecesor, pero que al fin y al cabo acabó en el más puro caso. Y es verdad lo que dice Antonio, que realmente el PP bastante tiene con lo que tiene por delante, bastante tiene con mejorar y con cambiar su imagen pública, aunque como ya digo se está viendo bastante beneficiado por el descalabro de Ciudadanos, ¿no? Porque al final esto es un vaso conductor, de Ciudadanos van al PP y del PP van a Vox. Quiero decir, ese tridente, pues, aunque esté muy separado, creo que se va nutriendo dependiendo de las acciones erróneas o no de cada partido. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero el pronóstico de Ciudadanos quizás esté muy próximo al de UPyD. Pues yo no sé si queréis decir algo para concluir, porque estamos hablando de los movimientos políticos, pero mientras hay movimientos políticos,
hay dinero que se está perdiendo y hay dinero en ayudas que se está paralizando y hay medidas urgentes y necesarias que se están paralizando. ¿Creéis que era el momento para empezar a mover las arenas políticas de este país de esta manera? Bueno, situaciones así, más que no están tampoco tan planificadas, sino que ocurren cuando tienen que ocurrir, ¿no? Y realmente a nivel de ayuda, pues seguramente muchas de estas políticas que no se pueden aplicar ahora por esta situación, se podían haber aplicado hace un mes, ¿no? Si no en todas, en la inmensa mayoría de casos. Con lo cual tampoco creo que sea una excusa. Y aún así, como digo, todas son situaciones que se sobrevienen, que hay que actuar rápido y que digamos que es algo con lo que vivir. Al fin y al cabo, bueno, acabamos de cumplir un año de pandemia y obviamente pues en un año pasan muchas cosas, sobre todo en un país como España a nivel político, igual que hemos visto muchas manifestaciones, muchos problemas, discusiones entre comunidades, con el gobierno, etcétera. Obviamente, mmm, cuando uno está tanto tiempo en esta situación, pues acaban ocurriendo este tipo de cosas que son situaciones normales y que tenemos que aceptar aunque estemos en pandemia. Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio porque aunque estemos en esta situación de pandemia, la realidad sigue funcionando y sigue teniendo pues su propio ritmo y más en, como sabemos, las situaciones que se dan dentro de nuestro panorama político son básicamente la polémica y la crispación. Quizás lo que más me preocupa no es el hecho de que se haya producido este conflicto, sino el tiempo que se puede prolongar este conflicto en el tiempo. Y eso sí que es verdaderamente perjudicial para atajar y tomar decisiones que, como tú bien dices, Carlos, pues tienen repercusiones importantes, como pueden ser en materia económica, materia social, ayudas, en fin. Pero vamos, que la realidad va a seguir, como ya digo, funcionando, se van a seguir produciendo manifestaciones, altercados, discusiones, pero al final lo debido es que lleguen a un buen puerto y no se prolonguen demasiado. Pues este es el tema de lo que está ocurriendo en la política española. Han sido días de infarto, han sido días de terremotos políticos uno detrás de otro. No sabíamos ni cómo organizar el programa de hoy con tanto cambio que ha habido, tanto girito de guión, pero tenemos que hablar de más cosas. Y mencionábamos el tema de la ayuda. Ha habido ayudas, ayudas desde el gobierno de España a principalmente pymes y autónomos y especialmente a hostelería. No sé si habéis podido ver esa ayuda, en qué van a consistir. ¿Qué opináis sobre estas ayudas? Bueno, pues por fin parece que llegan estas ayudas tan necesarias, como o sea, han dicho algunos medios, bueno, hemos podido ver, ha sido la enésima pelea dentro del gobierno, principalmente entre Pablo Iglesias y Nadia Calviño, y parece que por fin, bueno, son, como decías, 11.000 millones, de los cuales 7.000 irán hacia pymes autónomos, y son ayudas directas desde el gobierno, que es, digamos, una de las peticiones que se han hecho en estos últimos meses desde los sectores, y que seguro ayudan mucho en estos próximos meses. Sí, desde luego era el deseo de casi medio país, ¿no? Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas estaban ya demandando con mayor fuerza la llegada de este tipo de ayuda que, como bien dice Antonio, pues va a compensar, digamos, ese estado de crisis, esa situación complicada de la economía de, sobre todo, los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Una ayuda que era necesaria, pero en torno a la cual, pues supongo que se seguirán sucediendo discrepancias porque, claro, evidentemente la ayuda va dirigida a aquellas pequeñas y medianas empresas y autónomos que durante esta crisis provocada por el COVID pues han atravesado una situación y están atravesando una situación complicada. Y evidentemente eso deja fuera a aquellas empresas y autónomos que hayan tenido momentos de crisis antes de esta gran crisis del COVID. Por lo tanto, en ese sentido, aunque la ayuda evidentemente sea dirigida, como ya digo, a las pequeñas y medianas empresas que han atravesado ese tipo de situaciones, quizás aquellos que se queden fuera de ellas, pues bueno, también entren en conflicto. Antonio. Sí, bueno, y además, bueno, también hay que añadir que no son, digamos, las únicas ayudas que existen, sino que también existen las propuestas por las comunidades autónomas. También hay que recordar que el gobierno hace unos meses hizo una transferencia de, creo que fueron 16.000 millones a las comunidades y que ahora mismo pues es lo que hacía falta para poder revitalizar a la economía española y lo que hace falta para, digamos,
mantener supervivencia de aquí a final de año que como estamos viendo, bueno, la vacunación va lenta, poco a poco va incrementándose, pero lo que estamos todos de acuerdo es que este año va a seguir siendo un año muy complicado para la economía española, sobre todo para, como estamos hablando, del sector de la hostelería y del turismo, y con lo cual, pues, estas ayudas son, al fin y al cabo, estas ayudas directas de vital importancia para poder sobrevivir este año, ¿no? Sí, al final lo más importante es que, como tú bien dices, Antonio, no es la misma, no ha sido este el momento para llegar la primera inyección económica a nuestra economía, ¿no? Sino que también estaba el ERTE, que ha dado esa cobertura social y económica a muchos trabajadores de nuestro país y que al final la responsabilidad vuelve otra vez a recaer en la gestión de estos recursos económicos que hagan las propias comunidades autónomas. Veremos a ver si a la hora de gestionar esta cantidad de dinero que se ha asignado, veremos a ver si realmente se hace un uso útil de esos recursos que al final, pues bueno, pueden salvar numerosas familias en nuestro país dentro de una rueda de COVID y con esa vacunación que todavía no coge un ritmo, digamos, estable para seguir buscando esa supervivencia también en la economía, que es un factor imprescindible. Pues efectivamente, también tenemos para comentar hoy, hablando de salvar vidas, vacunas. Dos vacunas han sido noticias esta semana. AstraZeneca. ¿Por qué? Porque se ha detectado un lote que podría estar defectuoso y que podría haber provocado trombos en una treintena de personas en uno de los países del norte. Aquí en España, 6 comunidades han paralizado la difusión de ese lote, perdón. Janssen también, porque se ha aprobado ya en Europa su distribución. Es la primera vacuna de una sola dosis. ¿Cómo veis este lío de la vacuna? Yo creo que lo de AstraZeneca puede incluso aumentar la campaña de los antivacunas. Bueno, lo que ha ocurrido con AstraZeneca es una situación de las más normales del mundo. De hecho, no es el primer caso. También hace meses, no recuerdo, también en otro país del norte ocurrió una situación similar y de hecho hace unas semanas en Austria murió una mujer debido, no se sabe todavía si debido a la vacuna, pero recién vacunada, ¿no? Hay que tener en cuenta que se están poniendo en Europa millones de vacunas de este tipo y por tanto, tanto posibles efectos secundarios sobre todo el tema de casualidades pues es algo muy normal, ¿no? Simplemente cuando estás poniendo tantísima cantidad de vacunas, es muy probable que en alguna vez de casualidad coincida que una persona que se acaba de poner una vacuna pueda tener un problema de salud o puede ser que como decías, un envío tenga algún tipo de defecto y por tanto no se puedan poner o tenga un problema y tenga que paralizarse. Esto al fin y al cabo es algo muy normal. También ocurría durante el proceso de prueba en el que digamos, cada vez que se veía algún efecto adverso, cada vez que había algún problema, se tenían que paralizar los estudios. Esto al fin y al cabo es lo normal. Y cuando tienes tantísimos millones de vacunas, como decía, es normal que ocurra de vez en cuando en algún lugar. En cuanto a las vacunas de Janssen, de Johnson Johnson, la verdad que es una muy buena noticia, porque como estás comentando, es una vacuna monodosis, lo cual pues facilita mucho su distribución en comparación con las demás, porque por lo pronto no está sujeta a estos problemas de distribución que hemos visto, en el que cuando parecía que faltaban vacunas, entonces se paralizaba, había personas que a lo mejor podían perder los plazos de vacunación y la verdad es que una vacuna monodosis es bastante interesante en este sentido, porque por lo pronto solamente hace falta la mitad de dosis y además no hace falta depender tanto del ritmo de distribución. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Antonio. Al final, la ciencia avanza, pero dentro de sus limitaciones y efectivamente cada cuerpo puede tener una reacción a una determinada vacuna. Así que es verdad que AstraZeneca siempre ha estado, digamos, como en la pompa de la polémica y ahora con esta partida de vacunas que, bueno, que está siendo bastante perjudicial, pues parece ser que ya es el toque definitivo. Pero como ya digo, la ciencia sigue avanzando, se sigue avanzando en la prueba y en la búsqueda de nuevas vacunas. Como ya has dicho tú, Carlos, Janssen está en proceso de ser ya aprobada y puesta en circulación. Aquí en España se presupone que ya en abril tendremos una vacuna fabricada por nosotros mismos que tiene la novedad de que es por vía aérea, que es como una especie de aerosol.
y quizás, pues bueno, tengamos que apelar más a esa paciencia y a no llegar al tremendismo y al estado de pánico porque haya una partida defectuosa, porque evidentemente cada vacuna, como ya digo, y cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Sí que es verdad que es en el caso de que este fenómeno se volviera a repetir en otras vacunas, como puede ser Moderna o Pfizer, pues ya sí crearía un poco de estado de alarma porque hay algo que no va bien. Pero en cualquier caso hay que apelar un poco a la paciencia y a la confianza de que esa partida efectuosa haya sido retirada y no se vuelvan a suceder este tipo de situaciones que, como ya digo, no tiene que servir de aliento a los antivacunas porque la vacuna y la ciencia es la única que puede salvarnos de este panorama. Pues sí, la verdad es que sí. Las vacunas son la vida. Somos, ya lo dije en el especial del COVID, somos hijos de las vacunas, así que no podemos evitarlas, ni debemos evitarlas, es que nos dan la vida. Sobre Janssen, ¿alguna cosilla más? No, yo creo que como hemos dicho eso, al fin y al cabo la buena noticia es que es una vacuna monodosis, que también son más vacunas, lo cual siempre es bueno de cara a lo que como hemos comentado antes de la distribución de la vacuna y por tanto yo creo que todo proyecto, toda vacuna nueva, todo proyecto nuevo siempre es positivo que llegue a esta situación porque ayuda bastante a solventarla antes de final de año. Sí, quizás el hecho de que sea una única dosis pues de ese ritmo definitivo que hace falta en la vacunación si queremos romper los plazos y acortarlos lo máximo posible. Veremos a ver cómo avanza y cuál es la percepción y el resultado que tiene una vez que ya se empiece a poner en circulación. Esperemos que sea esta ya el toque definitivo a por lo menos a agilizar una vacunación que parece cuya distribución se está viendo ralentizada por algunas discrepancias que ocurren sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Ese descontrol, digamos, en la distribución a unos países antes que a otros y bueno, esas situaciones de irregularidad o de confusión que se han sucedido ya desde que empezamos con la distribución de las vacunas. Pues, pues muy bien, esperemos que todo se solucione con la vacuna de AstraZeneca. De momento la OMS dice que no hay ninguna evidencia de que esto haya provocado, de que la vacuna haya provocado trombos. Lo que pasa es que quieren investigarlo para ver si sí. Sí, una medida preventiva. Más temas de la actualidad. Hablamos también de la constitución del Parlamento en Cataluña que el viernes inició la sesión. El viernes se abrió la Cámara Catalana en una nueva legislatura. Laura Borràs, la candidata de Junts a la presidencia a la presidencia de la Generalitat, será quien presida el Parlamento. Hasta ahora recaía en Roger Torrent esta función. Y a ver, nuevo Parlamento, lo mismo de siempre, realmente. La pelea de los independentistas con los constitucionalistas, aunque yo ya no sé ya ni quién es constitucionalista ni quién no, porque aquí hay reproches mutuos de que tú no eres constitucionalista, como si esto fuera tú no vas en mi equipo. Entonces, vamos a ver. Estamos ya aquí un poquito mareados ya. Parece que va a gobernar el independentismo porque son los que dan y ya ganó las elecciones, pero es que no da, no suma. Así que este es el nuevo mapa político en Cataluña, ¿cómo lo veis? Bueno, como decía, no ha cambiado demasiado la situación. Sí es verdad que ha habido el gran cambio, ha sido el intercambio entre el partido independentista. Ahora mismo Esquerra Republicana se convierte en el principal partido y por tanto, a igual que antes, pues como decías, caía la presidencia de la Cámara en RC, en Roger Torrent, pues ahora será Laura Borràs la presidenta de la Cámara, lo cual da a entender que el acuerdo entre ambos partidos para que Pere Aragonés sea presidente de Cataluña está bastante hecho, a falta de lo que decida la CUP, que seguramente pondrá muchas trabas, pero yo creo que realmente saldrá adelante esa investidura y por tanto, bueno, volveremos a tener otro gobierno independentista con una mayoría fuerte y de nuevo también, bueno, quizá otro intercambio, pues en el lado constitucionalista, Ciudadanos y PSOE se han intercambiado posiciones con el ascenso de Vox. Más allá de lo que pueda generar esta situación con Vox en un parlamento gobernado por independentistas, la verdad es que
no va a cambiar mucho la situación y obviamente por muchas elecciones que haya, a corto plazo no parece que haya otro resultado posible en Cataluña. Sí, bueno, ya era hora de que se desbloqueara un poco la constitución del control del Parlamento en Cataluña. Sí que es verdad que bueno, que los acuerdos para constituir ya el gobierno, pues se presuponen un poco ya lo que veníamos pronosticando en la noche electoral, 14 de febrero, un escenario independentista en el que seguramente PSOE, capitaneado por Salvador Illa, pues haga de moderador dentro de lo que supone, pues bueno, a ver cuál es la agenda política de Cataluña, que ya también es algo que se presupone, ¿no? Independentismo sí, independentismo no. O a ver qué escenario se puede describir. Yo creo que el panorama está bastante decantado porque uno de los puntos clave de las formaciones independentistas, pues bueno, sigue y seguirá siendo la independencia. Así que veremos a ver cómo se llega al diálogo sobre este asunto, porque ya el Tribunal Constitucional ha avisado, ha alertado de que en una Cámara autonómica no se puede hablar ni de la independencia ni de asuntos que tengan que ver con monarquía o república, que son los asuntos más sensibles dentro de este complejo independentista. Así que es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención y no sé si ha tenido mucha repercusión el hecho de que Laura Borràs esté, bueno, esté bajo la sombra de un posible caso de corrupción. Yo creo que no es la mejor imagen para reactivar un proceso independentista o reactivar un proceso político en definitiva. No sé si pensáis que esto le puede perjudicar o que directamente el catalán sentirá alguna animadversión sobre su nombramiento, dado esta situación. Yo creo que no realmente, porque de hecho ha sido, digamos, cabeza de lista de Junts per Catalunya en estas elecciones y la verdad es que Laura Borràs es una persona con bastante capital político en Cataluña, sobre todo dentro del independentismo. Y si realmente, bueno, ha tenido tan buen resultado en las elecciones, yo creo que está claro que no es algo que le vaya a perjudicar excesivamente, ¿no? Realmente es una persona, como decía, eso, que tiene una larga trayectoria, que tiene muchos apoyos y mucho capital político. Pues no sé si queréis dar un titular muy breve sobre esta situación en Cataluña. Bueno, pues yo diría simplemente que nada ha cambiado en gran profundidad y nada cambiará mientras los partidos no se sienten, empiecen a hablar y haya, digamos, una solución a esta situación del proceso. Pues sí, yo en la misma tónica, ¿no? La vida sigue igual y veremos a ver cuál es la perspectiva de futuro, porque para muchos esta nueva legislatura representa un desafío brutal y político de Cataluña con los catalanes. Pues muy bien. Y nos queda muy breve ya el escándalo de Piers Morgan en la ITV. Piers Morgan era el presentador de Good Morning Britain, un programa matinal que iba muy bien en audiencia. Y bueno, el programa le sigue yendo bien porque el programa sigue mintiéndose. Lo que pasa es que él ha anunciado que deja el programa y tú dirás, bueno, si tampoco habláis de televisión, ¿qué hacía este? Está hablando ahora. Él decidió que deja el programa porque se peleó con un compañero de programa por comentarios racistas que hizo sobre Meghan Markle. Sabrán la entrevista que le hicieron a Meghan Markle la semana pasada en la CBS, en la cual nos dice cosas muy agradables de la familia real, para que lo vamos a ocultar. Él se peleó el martes con un compañero de programa, se fue del plato y ha anunciado que deja la ITV. No sé cómo veis esta situación, no sé si conocíais un poco de la trayectoria de Morgan, que fue un director de periódicos sensacionalista en los 90. No sé si, ¿cómo veis esto, básicamente? Sí, bueno, la verdad es que Piers Morgan es una figura bastante controvertida y conocida, sobre todo, como decías, eso, ¿no? Por su carácter sensacionalista y por ese contenido que hace. Y la verdad, bueno, aquí al fin y al cabo está haciendo un alegato en defensa de la familia real de su país, porque, como decía, bueno, negando todo lo que afirmaba Meghan Markle y diciendo que es una mentirosa, además como decías, esos comentarios racistas. Y la verdad es que es un personaje que, bueno, que es muy conocido por este tipo de salidas de tono, por sus peleas,
argumentos bastante sensacionalistas y que la verdad es que antes o después va a acabar ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? En la que algún compañero le recriminara esa posición demasiado polémica respecto a otra persona. Sí, bueno, como apuntáis, este famoso presentador es famoso precisamente por eso, por esas grandes críticas que al final lo que buscan es, bueno, hacer y provocar grandes audiencias, como tú comentabas, Carlos. No solamente ha tenido este altercado, este conflicto con Meghan Markle, sino también en su momento vertió ciertas críticas bastante duras contra personajes como Julia Roberts, Madonna, aludiendo pues bueno, a cosas que tienen poca relevancia pública, como que Madonna o Julia Roberts tenían pelos en las asilas. O sea que imaginaros la catadura profesional de este periodista que, como bien decís, pues se ha visto envuelto en otro escándalo que al final ha terminado con su cese definitivo. Me gustaría saber por qué tenía tanta audiencia su programa, teniendo en cuenta que, bueno, que la práctica periodística era discursos de este tipo, únicamente pues buscar la risa o la mofa sencilla. Yo me alegro de que profesionales de esta ralea pues bueno, hayan sido cesados, porque no hacen ningún bien para la profesión, sobre todo porque en este caso, como ha sido su última actuación, su última crítica ha sido a la que puede ser la entrevista del año. El programa funciona muy bien por Piers Morgan. El programa ya llevaba en antena un año cuando él llegó en 2015. El programa era no sé con qué programa compararlo aquí en España. El programa era un poco información, pero amena, es decir, algo tranquilito, sencillito para salir de casa. Un programa que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Es un programa sí, te vamos despertando, pero con muchas noticias de entretenimiento, el tiempo, la información de tráfico, salud. Un programa matinal, vamos, lo que viene siendo un programa matinal, típico de la televisión de allí. Y él lo que le da es ese estilo confrontacional, él genera mucho debate político. Entonces el programa se empieza a sustentar en eso y mucha gente empieza a sintonizar con el programa porque quieren ver a Piers Morgan. Y esa es la clave, quieren ver a Piers Morgan. Es un poco un estilo aquí Federico Jiménez Los Santos. ¿Por qué triunfa Federico Jiménez Los Santos en la radio? Porque es Federico Jiménez Los Santos. Es decir, la gente quiere escucharle lo que va a decir. Entonces, él también tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno el año pasado por la pandemia. El gobierno le vetó al programa. Es decir, él se intentó posicionar como un azote de los políticos, como un azote del poder, aparte de que luego de por sí era defensor de la familia real, como se ha visto en el caso de Markel. Entonces, yo creo que lo que la gente quería es ese tono polémico, que ahora lo que están diciendo en el programa es cómo vamos a salir de aquí, porque Piers Morgan hay uno, no podemos sacar a nadie. Estaba Nigel Farage, que es un político pro-Brexit, que tiene una trayectoria muy prolífica en los medios británicos, pero parece muy extraño que se vaya a meter a presentar el matinal de la televisión británica. Entonces, ahora lo que están diciendo es, bueno, ahora necesitamos a alguien que nos dé titulares, alguien que nos ponga en el primer plano mediático, alguien que cree opinión, y eso ahora lo estamos viendo muy complicado. Sí, al fin y al cabo era el típico tabloide británico convertido en televisión y personalizado sobre ese carisma que tiene él, sobre esas opiniones que daba, etcétera, etcétera. Como decías muy bien, comparándolo con Jiménez Los Santos. La verdad es que, bueno, con lo que comentabas de Nigel Farage, yo espero realmente que nos ocurra, porque la verdad es que sería la peor opción posible probablemente, porque, bueno, cualquiera que conozca la trayectoria de Nigel Farage sabrá qué tipo de opiniones tiene, qué tipo de política ha hecho y lo problemático que sería, ¿no? Sí, yo creo que la problemática y la polémica es un factor casi constitutivo de todos los medios de comunicación, y como estáis comentando, pues de este presentador. De todas maneras, yo creo que aunque parezca que este tipo de profesionales parece que están encarnados en una única persona, creo que hay mucho mercado y hay alternativas a este tipo de profesionales que son, en cualquier caso, por mucho que me guste o me disguste su modo de ejercer, lo que consiguen son grandes audiencias, que al final es lo que le da
repercusión y relevancia a los medios de comunicación. Pues sí, y bueno, pues vamos a cerrar ya esta sección de política con lo que nos gusta hacer cada semana. Es el negre de la semana y es el medallero. Negre de la semana de hoy para un amigo de esta casa, Eduardo Inda, y un redactor de OK Diario, porque van a ser juzgados por posible acoso a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. El periodismo en libertad era acosar a niños, o sea, me parece terrible. Medallero, medalla de bronce para el Parlamento Europeo porque ha declarado a la Unión Europea zona de libertad para las personas LGTBIQ. Y sí, en la Unión Europea siguen estando Polonia y Hungría, que no se han ido. Bueno, que queda muy bien el marketing. Plata para el lema fascista, ya hemos pasado, que Vox lució con honores en su entrada el viernes al Parlamento de Cataluña. Lema fascista 2021. Y oro para el tuit de Teleaudiencias que por error, espero, aseguró que Enrique San Francisco estaba ingresado fuera de peligro, pese a que Enrique San Francisco murió hace 12 días. Vaya medallero de hoy, vaya negra de la semana y análisis, ronda de análisis que siempre hago con Ángela y Antonio. Pues la verdad, Carlos, que cada vez el escalafón, lo que planteamos en esta sesión, nuestro programa, cada vez nos pone en un aprieto a la hora de evaluar y de valorar. Yo me quedo, pues bueno, con ese error con relación al fallecimiento de Enrique San Francisco, que ya nos dejó hace unos cuantos de días. Pues bueno, eso es como un fallo garrafal, ¿no? Porque digamos que fue en su momento un boom, era Vox Populi, que ya había fallecido este reconocido actor español, incluso tuvo su bombo porque cuando sus allegados fueron al funeral, pues bueno, hay una imagen de todos ellos brindando con cerveza en la puerta del tanatorio. Con respecto al resto de lo que has planteado, pues bueno, el lema de Vox ya hemos pasado, pues bueno, es como una anécdota, yo lo dejo ahí en el olvido. Y lo que me parece más fuerte es el marketing político del Parlamento Europeo, porque eso representa una pantomima. Como tú bien apuntabas, pues Polonia y Hungría siguen estando ahí en la machada, pertenecen a un conglomerado europeo y bueno, no se caracterizan precisamente por tener esa justicia social y con la libertad sexual. Por lo tanto, está bien el marketing político, pero estaría mucho mejor que fuera real lo que es marketing político. Sí, bueno, y respecto al lema de ya hemos pasado de Vox, no deja de ser ya el enésimo caso en el que utilizan este lema. Desde que en aquellas primeras elecciones las que consiguieron entrar en un parlamento se había usado el no pasarán contra ella muchas veces y bueno, no es otro caso más de uso de este lema, digamos, de uso del dog whistling para sus seguidores más extremistas y otro caso más de Vox frivolizando con el fascismo y demostrando que no se sienten incómodos con esa etiqueta. Pues muy bien, pues hasta aquí la sección de política. Ángela y Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Enseguida la información deportiva porque estuvo caliente anoche el derbi Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Partidazo de la jornada. Enseguida la analizaremos en la sección de deportes. Se suma Romero enseguida y nos vamos con ello. Sección de deportes de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que solo le interesa a la gente de Sevilla, así que el resto de España puede en este momento desconectar de la radio y dedicarse a otros menesteres como la televisión o la acupuntura. Hoy vamos a hablar del derbi de ayer, Sevilla, iba a decir Sevilla-Barça, Sevilla-Betis, el derbi de ayer, jugado en el Sánchez Pizjuán, que acabó con victoria para los de Nervión, barrio ilustre de la capital de Andalucía. Y vio el partido atentamente con su gracia y sus aleros, Romero, socorrista de Málaga y el mundo entero. ¿Cómo estás, Romero? Hola, Carlos. Pues muy bien. Bueno, 1-0 habíamos dicho el partido. ¿Quién marcó el gol? Youssef En-Nesyri.
delantero del Sevilla. Gran persona. Bueno, ¿cómo viste el partido? Bueno, la verdad que fue un buen triunfo del Sevilla, que tras una racha horrible, tras perder en Champions y en Liga, o sea, en Liga y en Copa, pues bueno, la verdad que este triunfo, pues además de ser en un derbi, pues es importante porque se afianza en ese puesto de Champions y bueno, el partido en general pues fue aburrido, como en general Uy, todos los derbis y bueno, la verdad que pues, fue un partido con pocas ocasiones, pero bueno, una jugada en la primera parte entre Navas y Nesiri, pues decidió el partido y se terminó inclinando hacia el Sevilla. pero Romero, tú para marketing no vale, porque fue el partido aburrido. Ahora no da la cara. ¡Romero! Sí, ¿Que por qué fue el partido aburrido? No da la cara. bueno, el partido la verdad que tuvo bastante pocas ocasiones, como suele ser habitual en estos derbis, muchas tarjetas eh, y, y, bueno, muchas discusiones, muchas paradas por falta y poca claridad en la área, sobre todo mucho toque en campo de los dos equipos y bueno, la verdad que, como digo, en general pues tuvo bastante pocas ocasiones. Hubo un gol que le anularon al Betis, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, hubo un gol que le anularon al Betis y bueno, la verdad que está muy bien anulado porque está en claro fuera de juego Juanmi, delantero del Sevilla, que entró en la segunda parte. Y sí, la verdad que está bien anulado. En cambio, hubo un penalti sobre Canales en la primera parte que debió ser pitado y no fue así. Y bueno, una jugada en la que Bono claramente le hace penalti a Sergio Canales y bueno, la verdad que eso es de las jugadas polémicas pues la más destacada. Pues sí, tú me habías dicho un partido aburrido. Lo mejor del partido. Bueno, lo mejor del partido pues eh, sin duda pues fue también ver a tanto a Joaquín como a Jesús Nava que son leyendas ya de la liga Sí, ¿verdad? y de la ciudad de Sevilla, de los dos equipos y la verdad que verle a los dos juntos jugar en un nuevo derbi pues la verdad que es bonito para cualquier espectador. Estaba yo aquí viendo en Twitter. Bueno, la polémica arbitral, lo de siempre. Tú ya sabes, en fin. Bueno, tengo un dato. Mira, el Sevilla sigue mandando en el Gran Derby en primera división. Ha habido 47 victorias del Sevilla, 23 empates y 30 victorias del Betis. Lo tuitea @ la liga en directo. Le va bien al Sevilla, Sí, la verdad pese que a... en los últimos derbis pues se la ha llevado el equipo de Nervión y bueno, sí que es verdad que el Betis pues en concreto en este último derbi jugado ayer pues llegaba mejor porque el Sevilla como dije al principio pues venía de una mala racha tanto en Copa como en Champions y bueno, la verdad que se apostaba mucho por la victoria del Betis, pero bueno, en un derbi pues de este tipo pues puede pasar de todo y al final pues se terminó decantando para el cuadro de Lopetegui. Pese a que yo creo que, por lo que he escuchado, por lo que me han comentado, no era el gran favorito el Sevilla. Yo por lo menos veía bastante favorito al Betis, por lo que me comentaba mi amigo y demás, yo lo veía bastante favorito. Sí, el Betis llegaba mucho mejor, está una racha de victorias y bueno, colocado en la sexta posición en puestos de Europa League, pues la verdad que venía jugando bastante bien. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, estaba lloviendo por aquí. Injusta derrota del Betis. ¿Tú crees que fue injusta la derrota? No, yo creo que el partido fue de empate. Yo creo que al final del partido
Nabil Fekir, jugador del Betis, tuvo un tiro y en caso de que hubiera acabado dentro, pues sería justo. La verdad que fue un partido, como dije, con pocas ocasiones y un empate pues hubiera sido lo más justo. Mira, un empate yo creo que era lo que mucha gente pedía, ¿eh? Sobre todo el Betis ya, que no se lo creían, vamos, es que yo lo veía y no se lo creían. Yo no sé si tú que eres muy fan de esto de ir a ver los equipos salir, tú no has ido hoy, ¿no? A ver a los equipos salir, porque además el Betis, por lo menos, yo creo que el Sevilla también ha pedido que no se fuera. No, la verdad que había que tener prudencia. Estaba claro que, bueno, que iba a haber mucha gente y seguro que así fue. Tanto tanto en la salida del hotel de los jugadores como en la llegada al estadio. Y bueno, la verdad que había que quedarse en casa y bueno, sobre todo pues para evitar que se propague más el virus. Pues muy bien. Me comentan que se ha incorporado a la narración del programa nuestro querido amigo y sin embargo compañero don Antonio Jordan de la Lama. Antonio, ¿cómo estás? Antonio no está, yo creo. Hola, muy buenas, aquí estamos. ¿Cómo has visto el partido, Antonio? Bueno, la verdad es que un derbi sevillano siempre tiene mucho interés. La verdad es que eh, es un partido de esos que siempre hay que ver, que ha sido definido más por un momento muy puntual como ha sido ese gol de Snerri, ¿no? Que fue más listo en esa jugada y batió la portería verde y blanca. La verdad es que no solamente era un derbi, un duelo importante por ser derbi, sino además tenía alicientes de que son dos equipos que estaban muy bien de forma, quizá el Betis más sobre todo de estas últimas victorias, pero que estaban en lo más alto de la Liga Española, ambos en puestos europeos, y que ha salido por el lado del Sevilla, que ha sido también el ganador de estos últimos años, el dominante de este Gran Derby, ¿no? Que casi siempre ha ido sumando, sobre todo cuando juega en casa. Pues claro que sí, Romero. Romero, Antonio. ¿Quién crees que debería haber ganado el partido? Bueno, yo creo que eso es muy complicado de decir. Quizás es cierto que el empate estaba muy bien debido, bueno, que ambos han tenido muchas oportunidades, ambos han sabido jugar con sus cartas y un empate hubiera sido un resultado justo, aunque en casos así, pues obviamente siempre se definen por esos, como decía, esos pequeños momentos, como fue esa jugada del gol del Nerri. Romero, ¿algo que decir? Bueno, ya lo he comentado anteriormente, la jugada que decidió el partido fue la de el pase de Jesús Navas en Nesiri, que fue el único gol del partido, y bueno, la jugada polémica, tanto el gol anulado, que para mí está bien anulado, claro, fuera el juego de Juanmi, y el penalti de Canales, que para mí sí que lo es. Creo que el portero de Sevilla, Bono, le da claramente al jugador y para mí se tenía que haber pitado. Pues muy bien, yo no sé, os propongo un jueguecito. Os propongo un jueguecito que es, vamos a ponerle un titular al partido. Romero, empiezas tú, venga. Bueno, una victoria que sobre todo tranquiliza al Sevilla y a Lopetegui y afianza esos puestos de Champions. Antonio. Yo me quedo con que el Betis quiere, pero el Sevilla puede, que yo creo que ha sido la tónica general de los últimos años y es lo que ha definido este derbi. Y la pregunta es, y a partir de ahora, ¿qué, tanto para el Betis como para el Sevilla? ¿Sale demasiado favorecido el Sevilla y demasiado perjudicado el Betis para lo que es la realidad? ¿O creéis que se ha hecho justicia en relación a lo que está siendo su trayectoria en la liga? No, yo creo que el Betis ahora pues tiene que seguir la buena racha que llevaba antes del derby y seguir con la mirada puesta en mantener esos puestos de Europa que actualmente tienen la sexta posición y nada, seguir así los partidos que restan y el Sevilla pues bueno, seguir también
pues con una racha de victorias y que se puede afianzar esos puestos de Champions en esa cuarta plaza. Antonio. Sí, yo creo que bueno, Sevilla es un equipo muy sólido, que en los últimos años siempre ha estado arriba en la tabla y que además en este tipo de partidos, los partidos importantes, tiende a ser un equipo que rinde bien. Entonces, en ese sentido, creo que es un resultado, digamos, justo dentro de su temporada. En el caso del Betis venía de una racha bastante buena. Habrá que ver cómo afecta esto anímicamente al grupo, ¿no? Yo creo que aún así el Betis está en una gran temporada y yo creo que va a seguir yendo hacia arriba porque como decía Romero, están en posiciones de Europa, de la Europa League. Y habrá que ver también, como decía, bueno, cómo afecta este partido a la mentalidad del equipo. Pues sí, habrá que verlo. ¿Algo que queráis destacar a modo de cierre, de apunte final, de despedida, de epílogo de este programa, de esta sección de deportes? Bueno, yo hablando del partido me quedaría simplemente que sea cual sea el resultado, los dos equipos de Sevilla están haciendo una gran temporada, ambos están en puertos europeos y eso al final creo que para la ciudad de Sevilla y para la rivalidad de ambos es importante, que los dos equipos estén fuertes y que gane el mejor de ellos. Romero. Bueno, nada, seguir los dos equipos pues con la racha de victoria que llevaban y nada, cada uno concentrado en su objetivo de cara a la temporada, a lo que resta de temporada. Pues muy bien, pues cerramos el programa de hoy. Ahí es nada. Se acabó lo que se daba. Volveremos el jueves, tendremos muchos temas para hablar. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias para todos y todas. Y viva la ciudad de Sevilla, que tiene siempre un color especial. Adiós. Gracias.